Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos en una nueva edición de nuestro webinario Más Innovación, Menos Regulación, el cual realizamos en conjunto con Somos Innovación, la red latinoamericana de la innovación. Agradecemos de manera muy cumplida que tenemos el día de hoy a un invitado de lujo en este webinario. Se trata del empresario Mauricio Candiani Galaz. Él es director, fundador de una plataforma muy importante, me parece que es la plataforma de conferencias presenciales más importante de México, que es Alemanenti, y muy probablemente una de las 5 más grandes y más profesionales de América Latina. Sus conferencistas, sus eventos eran constantes antes de la pandemia, y de pronto, bueno, pues como le sucedió a todo el mundo, a nosotros mismos que no organizamos conferencias tan masivas como las que él acostumbraba, bueno, pues llegó la pandemia y nos afectó y tuvimos que mudar muchos de nuestros esfuerzos a nuevas plataformas, en este caso, por ejemplo, lo que estamos en este momento desarrollando. Yo te agradezco mucho, Mauricio, que nos hayas aceptado esta conversación para que nos hables de algo que tú has venido hablando de las 3 tendencias en el mercado de las conferencias premiums online, lo que viene para el mercado, y bueno, que también nos des tu opinión personal sobre cuál es la situación en general de este sector. Muchas gracias, Mauricio. Y si nos quieres comentar un poquito, bueno, quién eres, qué hace Lemanenti para las pocas personas que no lo conozcan, te quedaría muy agradecido para dar un contexto a esta plática. Pues muy generosa invitación, Víctor Hugo, te lo agradezco enormemente. En efecto, tengo el placer de presidir Alemanenti Speakers, un buró de conferencistas con base en la Ciudad de México, pero que provee conferencistas, conducciones, moderaciones, algo de entretenimiento de gente que está en el mundo de la celebridad o que por virtud de sus características y de sus talentos en el escenario se han venido construyendo un nombre en la región de México y América Latina como conferencistas profesionales. Lo decías y lo decías bien, hasta antes de la pandemia literalmente atendíamos decenas de eventos en distintas latitudes, proveyendo conferencistas internacionales, nacionales, de cualquiera de las 12 categorías temáticas, casi 540 conferencistas que tenemos en nuestro inventario regular. Pero llegó la pandemia y la industria general de reuniones literalmente se apagó en el mundo de lo presencial. Por razones evidentes, ya muy discutidas, no era posible continuar con los planes que tenían corporaciones, asociaciones, cámaras, organizaciones de toda índole, sin importar el tamaño, simplemente no era posible prever juntar cientos o decenas o miles de personas en un centro de convenciones, en un hotel o en una oficina corporativa. Y la industria, si bien primero tuvo una ligera parálisis, yo te diría que de un par de meses, muy rápido, muy rápido, empezó a migrar a soluciones digitales como lo hizo la sociedad misma para las comunicaciones más básicas, pero sofisticando las plataformas, la producción, las formas de diseñar las experiencias en digital. Y ha sido una curva de aprendizaje de meses, pero que ya nos empieza a dejar algunas lecciones, y de eso precisamente, de esas tendencias que empezamos ya a ver de manera correcta, es que escribí hace poco en el periódico El Financiero, donde escribo todas las semanas con disciplina de método. Muchas gracias, Mauricio. Pues bueno, mira, si quieres entramos a los tres ejes de tu artículo, en donde hablas de 3 grandes tendencias. Una es, solo importa lo que ofrece la pantalla el día de hoy. ¿Qué quieres decir con esto, Mauricio? Fíjate que un evento es un espacio, es un momento, es una experiencia que producen
las personas a cargo de la organización con el propósito de generar un ambiente, con el propósito de transmitir un mensaje, con el propósito de provocar una cierta interrelación. Y en el mundo de lo físico, ese ambiente, esa interrelación, jugaban muchos factores: iluminación, sonido, entradas previas, el mismo ambiente que se produce por fenómenos colectivos cuando personas quedaron o muy contentas o no tan contentas o muy entretenidas o algo aburridas de la intervención anterior, los comentarios que uno hace con el de enfrente, el que escucha el de al lado, etcétera. Y en el mundo de lo digital resulta que esa forma en la que estamos acostumbrados a vivir los eventos se modifica de manera radical. El individuo, el que está solito frente a su pantalla, literalmente así, en el mejor de los casos, tomando algunas notas, escuchando lo que está diciendo tal o cual panelista, conferencista o lo que sea, está juzgando única y exclusivamente la experiencia que le brinda la pantalla, visual por momentos, auditiva por otros, pero nada más. El resto de los factores que están a su alrededor, lejos de ser acompañadores de una experiencia, son de hecho distractores de la experiencia misma. Es decir, quien está en la pantalla tiene que tener la característica no solamente de, como se diría en el cine, si me permites la expresión, de llenar la pantalla con sus contenidos, elocuencia, manera de presentar, manejo de los tiempos, buena imagen, buenos recursos de producción, todos los que tenga a su alcance, sino que además tiene que estar consciente de que los timings de la gente son distintos. Hay que darle más rápido al tiro, las introducciones tienen que ser más cortas, los cambios visuales en la pantalla tienen que ser casi de televisión. Yo platicaba con uno de los directores de uno de los canales más importantes y me decía que él, cuando está monitoreando la señal de su canal televisivo, les corrige a los productores cuando no hay un cambio de imagen en un parámetro de tiempo de 8 segundos. Ahora imagínate eso al mundo de una conferencia, donde a alguien se le ocurre que poner una lámina llena de texto durante 20 minutos, hablando en el mejor de los casos en una pantallita, viendo al quién sabe dónde en lugar de ver al centro de la cámara, ahí va a retener la atención, y menos aún si no lo está haciendo de manera razonablemente elocuente. Entonces, la gran tendencia y el punto de partida en el mundo de lo digital es: no importa tu background anterior, no importa cómo el conferencista anterior haya dejado a tu audiencia, no importa qué hora se haya conectado la persona, no importa, porque además no lo controlas, en qué ambiente esté la persona escuchándote, en un teléfono, en un transporte, en su casa, en una oficina, en un espacio privado o público. Lo que importa es cómo lo mantienes en la atención de la pantalla. Y eso los grandes productores de ahora eventos online lo hemos comprendido, y hemos aprendido que hay conferencistas, fíjate qué parte tan interesante, que pudieron haber sido estelares, buenísimos, lo seguirán siendo en el futuro, en escenarios presenciales, pero en el mundo de lo digital, su desempeño ha dejado mucho que desear. No lo hacen mal, lo hacen lo que les sigue de mal, mi querido Víctor Hugo. Pero también se da el fenómeno al revés. Hay personas que no tenían, digamos, por virtud de que no se les había presentado la oportunidad, una secuencia continua de escenarios, no podían estar dando conferencias de manera regular, viajando por aquí o por allá, pero que resulta que se han vuelto súper buenos en el mundo de lo digital y están ahorita ganando demanda. Entonces está habiendo todo un cambio en el mercado de las conferencias premium, en el mercado online, bajo la premisa de lo que estamos hablando, de que al final del día lo único que importa es lo que la persona ve en la pantalla. Muy bien, Mauricio. Me parece que podríamos, quizás sintetizando un poquito, diciendo que, bueno, esto requiere, este nuevo instrumento tecnológico no solamente requiere una adaptación, sino también un profesionalismo y entender perfectamente el nuevo lenguaje, porque no puedes cargar con tu experiencia pasada y trasladarla completamente al chat o al Zoom, por ejemplo, ¿no? Correcto, nuevos equipos inclusive.
la gente que rodea las grandes producciones, no es lo mismo el bagaje de aptitudes, de actitudes, de habilidades y de conocimientos de sistemas que deben de tener cuando están produciendo algo en vivo o que deben de tener cuando están produciendo algo para el mundo online. Y los conferencistas también. ¿Sabes qué? Antier hablaba yo con un conferencista por teléfono, ya estamos cumpliendo un año prácticamente del mundo pandémico que nos tiene ahorita hablando a la distancia, y de repente Víctor Hugo decía, lo único con lo cual no me termino de acostumbrar, y mira que la persona con la que estaba hablando es de los que yo considero que lo ha hecho bastante bien en el mundo de lo digital, decía, es a no tener la reacción inmediata del público. Y déjenme explicar este fenómeno desde la lógica de los que estamos de este lado. Tú cuando estás en un escenario en vivo, si dijiste algo que cae mal, pues notas luego algunas reacciones que hicieron así, o que movieron la cabecita así, o que de plano voltearon con el otro y dijeron, está loco. Y ya si son muy expresivos sus auditorios o de plano dijiste algo fuera de serie, entre risas y cosas levantan las manos, reaccionan. Podríamos decir la misma cosa a cuadro, y yo lo único que estoy viendo es un lente. En el mejor de los casos, si mi producción me lo permite, estoy viendo el lente y tu rostro, en este caso como entrevistador. Pero no estamos viendo las reacciones del público, no estamos leyendo las reacciones del público, a menos de que volteemos a leer el chat y pongamos nuestra atención dividida en el punto, o tengamos otros mecanismos electrónicos que nos los permitan razonablemente inferir, porque no lo estamos viendo como si lo estuviéramos viendo en vivo. Ese tipo de reacciones hace que la manera en la que tienes que estructurar los contenidos sea distinto, y decía este conferencista, yo no me acostumbro a la no reacción de lo digital, y es probablemente el elemento que más cuesta un poquito acostumbrarse. Pero me voy a la segunda tendencia porque va junto con estas reacciones. Bien. Que tiene que ver con la tendencia a la bidireccionalidad en el mundo de lo digital. Y no me quiero poner técnico, pero como sé que estoy frente a una audiencia que le gusta la innovación, déjenme armar en sus mentes una especie de matriz. Hay dos tipos de eventos en digital. Los eventos que son unidireccionales y verticales, y los eventos que son bidireccionales y horizontales. Los explico. Tú, cuando haces una transmisión de un webinar convencional usando una plataforma sencilla como sería Zoom, básicamente tienes un sujeto activo que lanza de manera unidireccional un mensaje, y por favor no consideremos que el chat te da bidireccional absoluta. El chat es una manera en la que los participantes pueden o no, si lo activas, compartir ciertos comentarios. Pero básicamente estás mandando, como si fuera la televisión, un mensaje unidireccional, y lo estás haciendo unipersonal en un tema vertical. Las personas no pueden verse de lado, no sabe qué opina el otro. Lo único que medio lo suple es el chat, y tiene sus limitaciones. Hay plataformas mucho más robustas, Víctor Hugo, que permiten que la gente pueda estar viendo reacciones, por momentos encontrarse con otros de manera aleatoria, tener conversaciones en salas, regresar a un evento, es decir, tener la sensación de, aunque físicamente esté en un lugar, digitalmente se va moviendo de un espacio a otro, y por momentos podría subirse a la pantalla con alguien a comentar, baja, hace, sume, y el diseño del evento hace que haya muchas personas interactuando de manera horizontal, al punto donde tienes un contenido que va de manera bidireccional. Eso requiere otras habilidades en el mundo de los conferencistas, y es hacia donde va el mundo del online, a una velocidad tremendamente acelerada. Estamos pasando de plataformas unidireccionales a plataformas multidireccionales, y es apasionante cómo va la tendencia en ese sentido. Entonces, los diseños de contenidos deben de ir migrando a la misma velocidad, si me apuras un poco más rápido, en donde tú puedas tener 2, 3 plataformas coexistiendo al mismo tiempo, varias maneras de medir la reacción de tu público, formas de poder subir a una pantalla digital a uno o más participantes y bajarlos de manera continua y poder jugar en una conversación integrada, hacer que la gente, aunque esté a la distancia, en lugar de sentir nada más que está viendo un programa de tele, sienta que está participando con el conferencista en su escenario digital.
A eso me refiero con que una de las grandes tendencias, la segunda que hemos comentado esta tarde, se refiere precisamente a la bidireccionalidad en el corto plazo, multidireccionalidad en el largo plazo en el mundo de lo digital. Bien, bien, Mauricio. Pues mira, si quieres pasaríamos a la tercera tendencia que tú marcas, que es el alcance es ahora mucho más global, y me parece que eso es realmente una de las notas más distintivas y productivas de estas nuevas plataformas. Adelante, Mauricio. Sí, efectivamente, antes estamos como muy acostumbrados a hablarle a nuestros foros presenciales y en el mejor de los casos a compartir esa experiencia en el ambiente online. Lo que nos deja la pandemia es que ha evolucionado a tal punto las velocidades de Internet, la conectividad de la gente, la manera de responder a los contenidos, que hoy determinados contenidos es tremendamente fácil prever que van irremediablemente a tener un alcance más allá de las fronteras que hoy a quien nos ve pudieran ser las fronteras naturales. Para bien en unas cosas, para mal en otras, hay que decirlo, pero eso es una tendencia que llegó para quedarse. Entonces, los mensajes antes se medían en el mundo de los contenidos como mensajes atemporales y temporales, locales o extendidos. Hoy hay una mezcla, son una ensalada. Hoy cada vez que hablas, nuestro español, por ejemplo, cuando de repente tú tienes un invitado de Chile, uno de Argentina, uno de Colombia y uno de México, nadie mejor que tú para dar testimonio de cómo nuestro conjunto de expresiones locales pueden hacer que de repente un mexicano no necesariamente le entienda el sentido de algunas palabras a un chileno y viceversa. Entonces, cuando tú quieres llegar en el mundo de lo online y crecer tu estatura a otros foros multidestinos, multinacionales, tienes que estar cuidando mucho el lenguaje. Entre menos local, menos regional, menos particular sea el conjunto de tus ejemplos, tus expresiones y tu manera de explicar las cosas, más alcance extendido y global van a tener tus mensajes, porque al final del día las palabras son un instrumento. Lo que estamos haciendo en una conferencia, lo que estamos haciendo en un evento, es un esfuerzo comunicacional de ideas, de provocaciones, de pensamientos, de lo que tú quieras, pero es un proceso de comunicación. Entonces, algo de lo que digo en esta reflexión es que los alcances son mucho más globales y están permitiendo algo extraordinario para los jóvenes y no tan jóvenes, pero nuevos en la industria de las conferencias, que se refiere precisamente a la posibilidad de que alguien que puede estar en una ubicación muy modesta, en cualquier latitud del globo terráqueo, con el mensaje adecuado, bien producido, en el evento correcto, ¡pum!, se puede convertir en una gran voz en su tema, en el mundo, en las ideas que esa persona sostenga y defienda. Pero hay que tener claro que el lenguaje es más que importante para darle multiplicación al alcance. Impresionante todo lo que nos estás comentando, Mauricio. Y bueno, coincido en mucho de esto. Y mira, vamos terminando ya cerca nuestro programa, pero yo no me quiero ir sin preguntarte algo que yo pude apreciar. No sé si estoy equivocado y quisiera tu opinión al respecto. Yo dirijo una agrupación de la sociedad civil llamada México Libertario en la Ciudad de México, y cuando empezó la pandemia, pues bueno, yo le hice un cierto caso a nuestro gobierno diciendo que bueno, pues que esto iba a ser una cuestión de unas cuantas semanas, que no nos preocupáramos. Suspendí varios eventos que ya teníamos armados con mucho dolor, pero no me preocupé. Y yo pude notar que hubo muchas asociaciones, grupos, mis competidores en el plano de las ideas, que también creyeron este discurso. Yo pues por suerte, me di cuenta de que algo no checaba. Y decidí, bueno, pues incursionar en estas plataformas con buenos resultados, pero noté que muchas otras agrupaciones
confiaron en que esto era cuestión momentánea y tardaron mucho en despegar. Y me parece que todavía muchas de estas cosas siguen cobrando un déficit en su actualización de estas agrupaciones, personajes, personalidades, empresas, etcétera. Mi impresión será la correcta. Somos mexicanos, conocemos lo que ha estado pasando. ¿Cuál es tu impresión sobre si efectivamente muchas empresas, agrupaciones, reaccionaron tarde y mal ante este enorme cambio tecnológico que se les demandaba? Mira, lo que tú nos narras, la experiencia personal, es reflejo efectivo de lo que pasó en muchos espacios del mundo asociativo y del mundo corporativo. La lectura que tuvieron cada persona de la duración de esta pandemia generó dos fenómenos. Uno, los que vivieron en una especie de compás de espera con la esperanza de que eso se iba a recuperar rápido. Y dos, los que aún teniendo la corazonada de que no se iba a recuperar rápido el mundo de los eventos en presencial y la socialización intensiva como la vivíamos antes de la pandemia, digamos que había una especie de reserva, miedito, desconfianza, cautela, ponle el nombre que tú quieras al análisis, que hacían que dijeran, bueno, mejor primero que lo haga el otro, luego veo cómo le sale y luego yo voy entrando un poco al fenómeno porque no quiero ser el primero en equivocarme. Pero también hay que decir que hay otras asociaciones que por virtud de la necesidad de seguirse comunicando con sus asociaciones fueron haciendo experimentos, un poco a manera de ensayo-error, viendo de lo sencillo a lo complejo. Y ha venido tiros y troyanos ganando confianza en que sí existen formas de poder llegar de manera remota, digital, interactiva, divertida, bien producida, mensajes y experiencias a sus respectivas audiencias. Pero ha habido tres aprendizajes que los sintetizo. Uno, lo digital no es sinónimo ni de sencillo ni de barato. Es decir, hay digital mal producido, hay digital muy bien producido. Hay digital de modestas capacidades, hay digital complejo y de muchas herramientas puesto al servicio de la experiencia. Hay digital bien trabajado, hay digital mal ejecutado. Entonces, el quién, el qué, el cuándo, el cuánto y el cómo siguen haciendo una mezcla muy específica de lo que funciona y de lo que no funciona. La segunda cosa es que hay eventos, mi querido Víctor Hugo, que van a regresar al mundo de lo físico. Yo sigo pensando que los seres humanos somos seres gregarios, nos vamos a reunir, claro que queremos el apapacho, el saludo, y más en América Latina, por Dios, y a la más mínima provocación nos estamos dando un abrazo, buenos amigos, adversarios y hasta enemigos. Entonces, bajo esa lógica, lo único que tenemos que tener claro es que va a ser una película de arranque lento. No importa la industria en la que estemos hablando, va a haber primero pequeños eventos presenciales, luego medianos eventos presenciales, y eventualmente va a ir ganando tracción nuevamente la industria hasta llegar a los grandes encuentros con nuevos estándares. Y eso permitirá que muchas experiencias vuelvan al terreno de lo físico con nuevas expectativas. Pero el punto, mi querido Víctor Hugo, es que van a haber eventos que ya se probó que funcionan y tienen positivos en digital y se van a quedar en digital. Lo presencial va a ser un nuevo lujo, va a ser una nueva experiencia que no va a sustituir todo lo que la humanidad, las industrias, las empresas y las asociaciones han ganado de conocimiento en el mundo de lo digital. Entonces vamos a aterrizar, cuando acabe esto de la pandemia, en un mercado, en una serie de posibilidades en donde van a haber eventos enteramente digitales, muy bien producidos, enteramente presenciales, muy bien producidos, y una mezcla de grises muy compleja de experiencias híbridas en distintos presupuestos y formas de ser ejecutadas y coordinadas, que va a ser muy interesante ese futuro. Y el tercer gran punto es que las ideas
van a encontrar las rutas en todo este mosaico complejo que se está armando en el futuro inmediato y del cual estamos siendo protagonistas. Entonces, quien mejor se desarrolle en estas nuevas formas de comunicar, en estas nuevas formas de acceder tus mensajes y tus ideas a audiencias extendidas con experiencias nuevas, sean físicas, digitales o híbridas, mejor va a cubrir el espacio tan interesante de la comunicación que líderes como tú, como los que nos escuchan, y si me permites decirlos, como los que nos acompañan en Alenamente Speakers, todo el tiempo estamos buscando cubrir. Entonces, considérame como reflexión final un optimista del futuro, porque creo que si bien hubo dolor en el momento de la pandemia, hoy hay mucho más esperanza de todo lo padre, increíble, divertido, complejo que se va a poder hacer en el terreno de las ideas, en el terreno de los eventos, en el terreno de las experiencias y en el terreno de la comunicación, combinando lo presencial con lo digital y esto que llamo yo la ensalada de las muchas formas y posibilidades que va a dar lo híbrido a nuestras vidas. Coincido completamente contigo, Mauricio. Creo que este es un medio, una plataforma, un nuevo escenario que llegó para quedarse y va a ser imposible prescindir o decir, ya me voy nada más a lo presencial en lo sucesivo. No va a ser así. Por suerte o por desgracia, esta es una cuestión que va a pervivir pasada aún la pandemia. Y yo quisiera finalizar, Mauricio, con la reflexión que tú finalizas en tu artículo en relación de, bueno, y cuando gente como tú, con esos eventos tan profesionales que organizaban, cuando regresan nuevamente a este tipo de actividades? ¿Cuándo crees tú que esto termine y podamos nuevamente tener estos grandes eventos presenciales? Empieza a haber pistas, no está la respuesta completamente clara, pero ya hay pistas. Justo ayer, en una junta del International Association of Speakers Bureaus, del cual soy miembro del consejo, las cabezas de los principales bureaus del mundo coincidíamos en la mayoría de una especie de estudio que hicimos, que vamos a empezar a ver el regreso en el último trimestre del 2021 y el primer trimestre del 2022. Van a haber regresos de eventos modestos. Antes no es que no vaya a haber eventos físicos, sí los va a haber, pero van a ser eventos fundamentalmente pequeños en comunidades que se sientan un poco más seguras. Pero esos eventos grandes de cientos de personas, miles de personas, se ven a final del año, a principios del que entra, cuando ya haya niveles de vacunación arriba de 70, 80%, si no en los países, por lo menos en las corporaciones e industrias que van a alojar esos eventos, y donde las asociaciones y corporaciones no se sientan que pueden ser condición originaria de un riesgo de contagio masivo que pudo haber sido prevenido con prudencia. Entonces, más o menos por ahí están los tiempos. De todo, como en la economía misma, dependemos del ritmo en la cual los gobiernos por lo pronto avancen en el tema de la vacunación, y nuestros médicos y enfermeras, que aquí en público reconozco por el esfuerzo que están haciendo en todas las latitudes, encuentren cada vez mejores métodos para bajarle la letalidad a estas personas enfermas en la pandemia. Pues muchas gracias, Mauricio. Déjame decirte una cuestión que no sé si decirte, pero te la tengo que externar. Y este es uno de los mejores programas que me ha tocado en suerte desarrollar. Ya tengo varios a partir del año pasado, pero te agradezco realmente por tu sapiencia, por la forma tan didáctica de decir las cosas, pero sobre todo porque creo que le va a ser de mucha utilidad para muchas agrupaciones, muchas empresas, muchas personas que aún a estas alturas todavía no se animan a volcarse a estas estos nuevos escenarios. Y me parece que, bueno, con tus consejos y con la claridad con que los has expresado, me parece que será este programa un buen elemento introductorio y de ánimo para todos ellos. Muchas gracias, Mauricio. Te quedo muy agradecido.
Gracias, Víctor Hugo, por la invitación y un saludo a tu auditorio. Muchas gracias, Mauricio. Y bueno, yo me despido. Muchas gracias a nombre de México Libertario y de Somos Innovación. Les agradecemos a todos ustedes su presencia y los invitamos a continuar con su visita, con su presencia en redes sociales. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias a todos ustedes por estar presentes. Hasta luego.